era la cinturita de Conecticut. No, y a veces la desventaja de, bueno, uno que vive en la costa a veces, a mí me tocó en su momento, es bonito, pero cuando viene épocas de huracanes está peligroso, ¿no, profesor Sí, Sapi? sí, sí. No, y además yo siento que como dicen como todos los seres humanos, Panamá es bendecido, porque como está si uno ve el mapa, está en curva, como un golfo, así que todo pasa como al lado, no le has tocado así grandes, como Golfo de México, como Cuba, que le pega la tormenta así frontal. Lo que ocurre aquí en Panamá son como en la raíz o de ante, por ejemplo, si pasa una tormenta fuerte y no es directo a Panamá, solamente la migaja que le llega, pero es fuerte. Panamá no está preparado para eso. Sí, en efecto, profesor Sapi. Estaba viendo su video de ustedes, vi sus pláticas, lo subieron a YouTube. Ajá. De hecho, hice Mm. por ahí algún comentario, Ah, profesor. qué bueno, qué bueno. Casualmente estaba pensando en eso, sí, ha sido unas semanas, 2 semanas muy interesantes. Vamos a hacer, yo creo que ya se culminó los 5 temas que había que tratar y ahora esperar para organizar otros temas. Eh, Definitivamente es un mundo nuevo que, que yo creo que hay que saber manejarlo porque Iguandil y yo estamos analizando, aquí hay una secretaría, no me acuerdo si es secretaría o es o centro, no sé, pero se llama CENACID. CENACID es Centro, bueno, Nacional de Investigaciones y Científicas, algo así, donde, así como CONACYT, yo creo que en México hay CONACYT, ¿no? O algo de Existe investigadores todavía. en la... El CONACYT aquí en México pertenece al Politécnico Nacional, aunque sin embargo, déjame decirte, profesor Sapi, que precisamente parte de esas variables de nuestra materia gestión educativa pertenece a una de esas ramas, es la investigación, ¿no? Ujú. Pero fíjate aquí en esta, por ejemplo, en México, en la época de Obrador, ya ves que Obrador trae por ahí una política de austeridad y uno pensaría, bueno, se van a bajar los sueldos los grandes políticos, pero no, también le quitaron presupuesto a la investigación en México. Entonces, eh, retomar la propia investigación es una cuestión prácticamente de voluntad, investigar por uno mismo, porque pues no, lamentablemente aquí en México no se vive de la investigación, profesor Sapki. No hay, yo en mi caso, yo sí hago investigación, pero por mi cuenta, ¿no? Pero una cosa es investigar y otra cosa es escribirlo. Y yo, por ejemplo, yo tengo por ahí un artículo, un libro sobre Platón, está publicado por ahí en internet junto con colegas, filósofo, pero pues no hemos hecho más movimiento porque pues no deja investigar en México, profesor Sapi, hablando precisamente de lo que me habías comentado de este departamento en Panamá, ¿no? De investigación. Y me parece que hemos descubierto una cosa interesante, creo que ya se venía hace años pensando, ya no podemos, por ejemplo, el Secretaría de Investigación ahí exige demasiado, demasiado para pertenecer y para ser parte de esa asociación de los científicos. Nos enteramos que, por ejemplo, tenemos un amigo, un primo, yo sería que vive en Portugal, es doctor en antropología, enseña en la Universidad de Oporto y sí, entonces hicieron una investigación con una española, doctora en antropología. Cuando llegaron, y la Secretaría de Científicos le patrocinó, por las exigencias, ser autor o algo, como que eliminaron el nombre de él porque no tenía no sé qué cosa, y solamente como autoría salió el nombre de ella. Entonces nosotros así hablando, ya hace meses, hace años veníamos viendo eso, porque la tendencia que uno tiene es como, no te queda otra cosa para demostrar que tú escribes, es acudir donde ellos.
Y por supuesto, por el nivel de formación que tenemos cada uno, no llegamos en requisito, o sea, por ejemplo, hablar 4 idiomas, no sé qué, o sea, no vamos a llegar, es imposible. Entonces, y muchas veces esas cosas nos crean del tiempo de espera, espera para ver, yo no voy a hablar 4 idiomas. Quizás mi hijo ya sí, pero el idioma de que ellos consideran aceptable, el cuna no está dentro de eso. Entonces yo diría que, por ejemplo, mi hijo habla cuna, español, inglés, francés, 4 idiomas, pero para ellos sería 3, 2, ¿no? Entonces, pensamos en eso, ¿para qué vamos a acudir a ellos? ¿Por Sí, qué no vamos a publicar nosotros si podemos hacerlo? Esa es la idea, ¿no? El proceso como, por ejemplo, nuestro Congreso General Cuna, nuestro centro de los, eh, hace poco también empezaron a tener entrada e ingresos para el turismo. Es altísimo para un pueblo indígena. Por ejemplo, anualmente estamos llegando por turismo, según hemos averiguado, casi $2 millones anual. Y para un pueblo indígena, ingresos de $2 millones, wow, es dinero, ¿no? Y lo administramos todos nosotros. Pero lo que ha habido falta es una alguien con esa idea o alguien con esa visión que pueda decir dentro de de ese organismo de nosotros puede haber un centro, sí hay centro de investigaciones del Congreso, se llama IDICI, Centro de Investigaciones de Cunayala, no sé qué, y acaban de crear otro centro, pero cultural. Nada más lo que ha pasado a nosotros es, se han publicado trabajos que es recomendado por ellos y son más bien recolección de historias. No ha habido ensayos, poemas, filosofías, que ahora poco a poco yo creo que con este encuentro que se realizó se vio que hay mucho material de los jóvenes. Nuestra tesis están escritos de licenciatura, de maestrías que pueden ser publicados sin ir donde centros que exigen tantas cosas, ¿no? Y porque nosotros no podemos patrocinar y publicar hasta que el día que llegue ellos tienen que aceptarlo. Así como investigación de, sí hay, ajá, profesor Sapi, lo comentas bien. La investigación sí hay, pero es una investigación a lo mejor clandestina, privada, ¿no? Cada uno tiene sus escritos. Yo, por ejemplo, tengo escritos, tengo circunstancias, pero a veces no está el mecanismo adecuado para la publicación. Te piden sin fin de cosas, hablar tremendo. idiomas, eh, pero bueno, de todos modos, eso es parte de esa burocracia que a veces no ayuda, oxida el procedimiento. Pues muy bien, profesor Sapi, bienvenido. Profesor Iguanili, no pude ver tu podcast que enviaste. Me decía dar acceso. Por ahí te escribí a la misma plataforma. Espero que lo vuelvas a enviar. Muy buenos días, profesora Iguanili. Por cierto, profesores, como les comenté, estuve viendo sus aportaciones junto con el moderador Lenin. Ya ves este muchacho ¿no? Que estaba moderando ahí, que tenía cierto sentido del humor junto con la otra chica. Ustedes, claro, muy bien. Al principio el audio no se escuchaba, profesores, no se escuchaba su audio de ustedes. Sí, eso fue el detalle que como estamos los dos juntos, entonces teníamos que estar haciendo el ejercicio. Quita tú el sonido, quita tú tu sonido y se nos olvidó. Entonces acá mi compadre tampoco no se acordó porque en el momento en que uno empieza a hablar se desconecta y queda cerrado el sonido. Entonces ahí fue que después nos dimos cuenta que estaba cerrado y él metió la mano. Ahí fue por eso que no se escuchó casi toda la primera parte. Yo sé, salí frustrada de eso. Pero bueno, fíjate que decía, hablando vamos a revisar un texto más adelante en gestión educativa, profesor Iguanili. Profe, Sí. estoy inquieta, usted me ve, porque
la naturaleza está llamando y me parece como estamos casi en el 6º piso, a mí me da un poco de miedo, la tormenta. Se oscureció, salió el sol, mira, radiante, y el sol desapareció. Y ahora la ciudad se puso, ¿qué le puedo decir? Y el viento está fuerte. Yo tuve que salir a cerrar la ventana de mi hijo porque a mí me da cosa. Y ahorita todo está oscuro. No sé si viene la tormenta porque en estos días estaban diciendo en Panamá que íbamos a tener algo de tormentas, lluvias, ¿ya? Entonces, ahorita estoy pendiente porque me da cosa por la ventana y más ahora que el edificio ahí en Miami se cayó, estoy como medio asustada y ya yo me voy a mudar de aquí, me quiero ir a mi casa, a la tierra, debajo, ahí donde vive mi mamá. Mi mamá vive en un barrio, bueno, en una barriada residencial, ¿no? En tierra, y yo soy la que estoy aquí en el aire. Yo voy a regresar, yo decía anoche, voy a regresar, me voy a mudar donde mi mamá, porque la verdad, no sé, me dio cosas el derrumbe que hubo ahí en Estados Unidos, y ahora la ciudad donde yo estoy está todo oscuro, y cuando en Panamá llueve, es algo terrible. Es algo terrible, todo se inunda, las calles se inundan, los carros es algo terrible. Entonces, para que usted sepa que estoy como pendiente por si acaso. Sí, muchas gracias, Iguanili. Como veas, si gustas, puedes ausentarte de la clase, andar ahí en tus cavilaciones. Pues mira, profesor Iguanili, es el precio de la burguesía, ¿no? Ustedes decidieron ser burgueses, vivir en la ciudad, pensar desde la ciudad, en edificios, en departamentos. Es el precio de la burguesía, profesor Iguanili. Pero tienes toda la razón. No, profe, si Diguar estaba en el 25 piso en México, ¿cómo se llama el lugar donde estaba? Y yo una vez venía de Jalapa a pasar un fin de semana donde vivía Dewar, su amigo, padrino, es un médico y vivía en el 25 piso. Tlatelolco. Ajá, pero él tenía un penthouse, o sea, que era como el último. Y tembló. Yo no sabía ni cómo caminar dentro y el edificio estaba así como una licuadora mal puesta y me quedé traumatizada. Por eso yo cuando conseguimos el apartamento y yo no voy a ir, suerte, este edificio tiene hasta 12 pisos. Y yo calculé, yo dije, me quedo en la mitad, 6, ¿no? Así que, por eso, no es... fue una necesidad. Yo vivía en un penthouse en Tlatelolco. Wow. La sangre llama. Dice Iguandili que ella en la vida anterior, a veces ya ves que hay culturas que creemos que tuvimos la vida anterior y vamos a tener el posterior. Dice Iguandili que antes ya era reina, ahora está castigada. En la vida anterior fue la reina, así que y hoy está sufriendo de la pobreza. Vive en 6º piso por eso nada. Sí, anteriormente, como bien lo comentas, ¿creen ustedes en esa metempsicosis pitagórica? Ustedes son pitagóricos, que el alma va emigrando por varios cuerpos para purificarse, ¿no? ¿Creen en eso? Claro, ahorita la profesora Iguanila es burguesa, no deja de ser reina, ¿no? Trae esa, esa herencia egipcia, babilónica, ¿no? Tienes toda la razón. Comentaste algo interesante, profesor Iguanili, el concepto de la naturaleza. Hay por ahí dos textos que precisamente vamos a abordar ahorita en el tema de la gestión educativa. Hay un libro que un servidor ya lo está terminando de leer. Como les he platicado, no todo es academia, entonces no siempre estoy leyendo. Me tengo que dedicar a lavar ropa, a hacer cosas, muchas cosas. Sí, también bueno, princesa, reina, no sé, de la profesora Iguanili. Este, y comentabas algo del concepto también del miedo a la superioridad. La naturaleza es superior al ser humano, sin duda, lo podemos percibir. Una vez comentó Heráclito
un filósofo de Éfeso, siglo V antes de Cristo, que decía que la naturaleza se esconde. En efecto, a veces pensamos que hemos controlado todo, pero surge circunstancias que no lo podemos prevenir. Esa tragedia, en efecto, que pasó en Estados Unidos, pobre personas, realmente es difícil. Y uno pensaría, bueno, pasó en Estados Unidos, ¿cómo es posible eso? Pero bueno, sabemos que tenemos algo en común, que es también la miseria humana, ¿no? Eso es como todo lo vivimos. Y fíjate que ahorita ya para ir concretizando el tema de las profesoras sobre el concepto de directivos, hablaba Richard Gerber, es un profesor inglés, en su libro Crear hoy, la escuela del mañana, que debemos también de respetar el fracaso. El fracaso está en nuestras vidas, está en cualquier parte de nuestras circunstancias, y a algunos les tiene miedo, otros pretenden olvidarlo y otros lo tienen vigente, y es precisamente que nos brinda aprendizaje significativo. Entonces, en esta conferencia que estuvieron junto con el joven Lenin, que me recuerda, no sé por qué, pero al marxismo del siglo XX en Rusia, con Lenin, no le tengo tanta simpatía a Lenin sobre el concepto del Estado, pero me recordó a este joven, qué nombre le pusieron al joven, realmente se respeta, Lenin. Entonces, esta charla, ¿no? Junto con la otra joven, ¿no? Estaba por ahí una joven hablando también sobre algunas perspectivas de la cultura, que la cultura llama, la sangre llama, sin fin de cosas. Entonces, ya más adelante, cuando surja la conferencia, revisen bien si su audio se escucha, me escuchan bien, hablo claro, todo. Son aprendizajes, profesor Iguanili. Te pido por favor que me envíes bien tu actividad, porque no pude escuchar tu podcast porque me pide un acceso. El trabajo del profesor Sapi, sí lo revisé, inclusive te lo califiqué, profesor Sapi. Ojalá que puedan ver la actividad. Muy bien, profesores, espero que todo marche bien ahí en Panamá, que en México andan unas tormentas, en efecto, entre lo que es el Pacífico y el Golfo de México. Andan por ahí algunas tormentas terribles, pero a comparación de ustedes, yo no soy burgués, soy un filósofo de la calle, entonces yo vivo en una casa digna, no de grandes pisos de lujos, de autos, de Ferraris, pero pues soy un filósofo de la calle, entonces hay ventajas. Entonces, el único seguidor que tengo es un perro callejero y pues sí cae tormentas, pero pues no hay tantos vientos por estas partes, ¿no? Muy bien, sin más preámbulos, profesores, entremos en materia. ¿Algo quieran comentar, profesores? Nada, que me preocupé porque el trabajo lo mandé, no sé, hicimos el mismo proceso. Sí. Ahora veo cómo hago para cambiar. No te angusties, profesor Sapi, de todos modos, se va retomando algunos puntos. Cuando puedas, envíalo otra vez y yo lo reviso con gusto. Y pues sí, ahorita pues, bueno, al menos como habíamos platicado, a nivel antropológico, como comentó este antropólogo Mircea Eliani, ustedes lo han leído, este antropólogo de Estados Unidos, las mujeres pueden tener ciertas habilidades para hacer muchas cosas. Ahorita la profesora Iguanili puede estar aquí en clase, pero revisando la ventana, revisando que todo esté en orden, ¿no? Veo que el profesor Sapi está de forma estoica ahí, inmutable, sin gestos. Pero bueno, es la condición de ser cazador, ¿no? Muy bien, profesores. Habíamos hablado anteriormente sobre qué es el futuro. Nos viene a la mente el concepto precisamente de qué va a pasar con el sistema educativo, qué va a pasar con la organización educativa. Y en efecto, hemos visto aislamientos, hemos visto también comentarios de sectores que no pertenecen al ámbito educativo. Por ejemplo, aquí en México, los abogados, yo honestamente respeto esa profesión, pero a mí no me, como dicen en España, no me mola.
la profesión del derecho. Pero, sin embargo, muchos abogados controlan lo que es la educación y a veces se toman malas decisiones en este movimiento. Entonces, he escuchado en las noticias y demás que dicen, es que la educación no se ha perdido. No, todo lo contrario, la educación se mantiene. Aún en esa distancia de la propia aprendizaje, sea en línea, sea virtual, se lleva a cabo el proceso del aprendizaje. Y aquí se nos viene a la mente el texto que estamos revisando, que le vamos a dar un cierre sobre directivo de escuelas inteligentes, un librazo. Ojalá que ustedes lo puedan revisar completo si realmente es de su interés. Que por cierto, acabo de subir la próxima tarea, profesores. Se llama Marketing Educativo. Unas precisamente de esas variables de la gestión es el concepto de cómo dar a conocer lo que habíamos platicado, profesor Sapi, el tema de la investigación, el tema de lo que somos, el tema de lo que debemos de organizar. Yo conocí a un profesor llamado Sergio de la FES Zacatlán. Recuerden que aquí la UNAM tiene varias ramas, varias organizaciones que pertenecen todo a la UNAM. La FES Zacatlán hubo un profesor llamado Sergio eh, que empezó a escribir por su cuenta pequeñas hojas. Él les llamó hojas pedagógicas, así le llamó su texto, y cada semana iba sacando una, dos cuartillas y lo va repartiendo a los alumnos en la misma institución educativa. Por favor, léeme, por favor, léeme. Y a raíz de eso, pasando un año, sacó un libro llamado precisamente así, Los grandes pedagogos. Entonces, ese libro es fantástico porque narra desde Filón de Alejandría y cada una de estas pautas de cómo se debe llevar a cabo un trabajo de investigación. Si no existe instituciones que te apoyen, uno por su cuenta puede empezar a organizar un tema de la escritura, un tema de investigación. Por lo tanto, viniendo con el tema del concepto del futuro, les había dicho que es difícil poder predecir lo que va a acontecer. Recuerde muy bien que no somos oráculos, como si fuera Delfos, para poder decir, bueno, ya sé lo que va a pasar, pero sin embargo podemos ir construyendo un pequeño futuro desde el trabajo colaborativo. Aquí se pueden ver las diapositivas, profesores. Hay que tratar de evitar esa concepción de escuelas tóxicas, escuelas con síndrome de Diógenes. De hecho, el perrito callejero que tengo aquí en la casa le puse Diógenes. Diógenes era llamado el perro. Entonces, más que bienvenido ese nombre. Entonces, esta acumulación, esto de ser tóxicos o este tipo de escuelas que somos modelos, pero hay mucha restricción, es lo que tenemos que evitar. El ámbito del aprendizaje, el ámbito del conocimiento, ya no está restringida en una frontera de unas paredes institucionales. Está saliendo fuera de ahí. ¿Qué significa esto? Que todos pueden aprender y todos aprenden. No hay que olvidar esto. En este siglo XXI, con la nueva era, con el concepto de la información, no el conocimiento, ha aumentado más el ámbito de la lectura. Todo el mundo lee mucho, podemos decir. Y usted dirá, oye, profesor, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Sí, todo el mundo lee lo que lo que precisamente se dice lecturas canónicas. Esta palabra significa lecturas canónicas, significa lecturas con sentido común. Lo que se busca es que sea una lectura que sea con sentido crítico. He ahí la diferencia. Usted dirá, bueno, profesor, todos leen, sí, pero todos leen sentido común. Lo que se busca es un concepto que tenga que ver con el concepto de la noesis. Ustedes que son pitagóricos con la transmigración de las almas, hablaba Pitágoras precisamente el concepto de la concepción que más adelante Platón lo va a retomar, la noesis, el concepto discursivo, el concepto que explica. Entonces, lectura canónica, sentido común. Muy bien, eso es lo que se busca precisamente dentro de estas dos profesoras que hoy la terminamos de ver,
Lourdes y la profesora Olga, en directivo de Escuelas Inteligentes. Por cierto, profesores, ¿ya empezaron a leer el texto o todavía no lo han leído? Sí, 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 ya empezamos a revisar como diríamos, cuando las estrellas se alinean, las cosas salen de maravilla. Hasta el prólogo está muy interesante, el que hizo el prólogo, la doctora Montserrat, creo que se llama algo así, que escribió el prólogo del libro. Y la introducción está, o sea, se nota que va a estar muy, 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 como dicen los teóricos en la literatura, si una obra en un párrafo no te agarra, es muy difícil que sigas, aunque vaya a terminar, pero te cuesta. Yo creo que hasta la introducción, las primeras 5 líneas, te capta el libro, me parece, por un comentario que hace la doctora Montserrat, prologuista, me gustó el término cuando ella dijo, las maestras son tan arriesgadas, usan término la inteligencia, o sea, dice, wow, escuelas inteligentes, es como que a mí se me cayó la idea de decir, wow, cuando Fukuyama escribió el fin de la historia, y hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces aquí era decir, este es el último que hay de estas escuelas y después de esto no existe más nada. La escuela inteligente, digo, wow. Y eso me puso como muy en alerta para saber que sí está, yo lo que hemos revisado hasta ahorita me parece excepcional. Muy interesante, sencillo, no, quizás van complicando luego porque tiene más de 300 páginas, creo, algo así. Y, por ejemplo, el primer capítulo tiene 90, 90 algo de páginas y eso dice, wow, es algo tremendo, ¿no? Sí, sí, claro, esta semana seguro que vamos a terminar de leer en vez de los 3 que usted recomendó, cuidado que terminamos todo el libro. Pero Excelente, para la profesor. tarea es solamente 3 puntos, introducción, primero y segundo capítulo. Sí, en Seguro. efecto, está acotado ese concepto. Profesor Iguanili, debes de apelar a tu fe, profesor Iguanili, te veo muy angustiada. No, Ánimo. no, no, ya pasó la tormenta, ya pasó. No, a mí lo que no me preocupa, sino que me motiva es escribir mi libro y ellas, las dos mujeres, me recuerda a una profesora que yo tuve en Costa Rica. Ella fue maestra, luego fue decana, hace un par de años fue rectora y para mí fue una mujer excelente como humana y como docente que me marcó mi vida y una de las cosas que ella compartió fue su librito que reúne 5 maestras que trabajan en el campo y regresan a la ciudad y las 5 deciden escribir sus experiencias. Pero la forma en que ellas escriben fue muy poético, porque cada página tenía una poesía que en la misma poesía era sus experiencias y luego el mismo contenido, ¿no? Comunidad educativa, andando con la educación, caminando por la educación, algo, era interesante. Es un libro chiquito y siempre me motivó a escribir algo parecido sobre mis experiencias. Y definitivamente yo creo que yo sí me gustaría, pensando un poco todas esas experiencias de los grandes, bueno, de los autores que estamos revisando, creo que nosotros tenemos bastante material, Dewar y yo. Definitivamente llegaremos a una conclusión, sacar los dos un libro y el resto cada uno haga su libro. Pero sí sería buenísimo que nosotros dos escribiéramos nuestra experiencia como la visión como educadores de la danza, ¿no? Porque el trabajo de Dewar si va a ser sobre la globalización de educación en los cunas, pero también hay otra parte que es la otra parte que yo siempre digo que es la parte espiritual, ¿no? Donde nosotros tenemos que ir motivando a la juventud. Entonces, es cierto que el Congreso, dentro del Congreso está el Departamento de Investigación, pero creo que falta es la promoción.
y también acercarnos. Ahora que leyendo un poco de las escuelas tóxicas, ¿por qué? Porque al final de cuentas es verdad que el ser humano tiene la culpa, nosotros somos los culpables, porque la parte emocional nos gana, no, porque no. Entonces creo que tenemos que bajar un poquito más ese estado de ánimo y es todo lo contrario, es dar porque cada ser humano tiene sus propias experiencias. Entonces nos tocará ir allá a plantear al Congreso como profesionales de la danza y del arte que queremos compartir, que queremos hacer este trabajo de escribir sobre nuestras experiencias. Entonces, bueno, nos tocará hacer ese trabajo porque la verdad, si digo yo que lo hacemos, cuando lo hacemos, que esa es otra cosa que cuando decimos vamos a hacerlo y no lo hacemos. Siempre hay algo que te frena, entonces uno también tiene que meterse al hoyo y embarrarse, no importa si te equivocas, pero uno va adelante. Fíjate, profesor Iguanili, que me hiciste recordar dos autores clásicos. Uno de ellos se llamó, un hombre que estuvo en la guerra, escribió un libro, un pequeño libro, en plena batalla, creo que ya se los había comentado, estuvo de camillero en la Primera Guerra Mundial, estuvo en las trincheras, escribió un texto, y este personaje llamado Wittgenstein, es un filósofo inglés, dijo que a veces lo más importante se dice en el silencio, no siempre va a haber palabras. Recuerden muy bien que las notas musicales tienen también espacio de silencio. Entonces, no siempre una cultura tiene que hablar, siempre a veces en el silencio también se dicen muchas cosas. Nosotros más en el ámbito profesional, a veces queremos expresar todo, pero a veces hay que callar, de vez en cuando hay que callar para permitir al silencio que hable por nosotros, ¿no? En ese caso de las culturas, en ese caso de las circunstancias. Fíjate que me viene a la mente a un escocés. Usted dirá, bueno, profesor, usted es un eurocéntrico, ¿qué demonio le pasa? Toca filósofos de otra sede, ¿qué pasa con usted? Se ha vuelto loco. Pues mire, como les había comentado, a mí me encanta leer mucha de esa filosofía. He leído también filosofía mexicana, Carlos Fuentes, Ramón Shirao, etcétera. Pero bueno, como les he dicho, las ideas siempre que nos ayuden a crecer desde nuestra realidad siempre son bienvenidas. Decía David Hume que no tenemos la experiencia del mañana, ¿no? Esa es su tesis filosófica de Hume, que no tenemos la experiencia del mañana. Lo que sí tenemos es la experiencia del presente. Entonces, este tipo de experiencia, profesor Iguanili, debemos de ir trabajando porque siempre vean, tomando la tesis de David Hume, el escocés, el filósofo escocés, siempre estamos tratando de tener la experiencia de lo que va a pasar. Por eso nos angustiamos. Ah, es que esto va a pasar esto. Si empezamos a pensar desde este presente para ir trabajando, podemos ir construyendo. Estaría bien, profesor Iguanil, un diario de clases junto con tus alumnos y sacar un libro, que cada uno cuente cómo ve la danza desde su cultura, desde su realidad, desde su país. Sacar un libro, te lo digo porque yo lo vi. Una vez conocí a un profesor llamado Raúl Mejía, es doctor en educación de la UNAM, fue mi profesor en la licenciatura en educación y él en su escuela junto con sus niños sacó un libro, se llamó La experiencia de clase junto con los niños de primaria. Un libro, tú dirás, bueno, trae dibujitos extraños, sí, pero los niños contaban lo que miraban desde la realidad, desde su mundo. Sería perfecto a tus jóvenes de danza escribir algo, cómo ven el mundo. Y luego, a raíz de tu investigación, de que tú eres investigadora, organizar y ordenar esas ideas y publicar un libro. Estaría fantástico. Profesor, bueno, cosas de la vida. Yo creo que anteriormente le había comentado que siempre creí en autoevaluación, ¿sí? Fíjate que yo tengo comentarios de mis estudiantes sobre mi metodología. Y sí,
desde el momento en que yo inicié ese ejercicio de que me hicieran a evaluación, después que termine el semestre, yo hago, reparto la hoja y en la parte de adelante ellas se autoevalúan y en la parte posterior me evalúan. Entonces, hacen comentarios de mi metodología, de mi actitud. Y en principio, claro, porque en realidad yo soy bien exigente y me decían, usted practica bullying, usted me hizo llorar. Y al final, en el segundo semestre, era todo lo contrario. Usted tiene que mantener esa fuerza y usted me motiva, usted profesora, ¿no? O sea, era en el segundo semestre, porque yo tenía una metodología tengo una metodología muy especial, como soy, mi personalidad, exigente, pero también dentro de la exigencia está el amor, ¿no? El amor y la orientación y llegó hasta dentro del corazón de los estudiantes, porque ya empezamos a conversar. Y ayer, por ejemplo, tenía 3 estudiantes con la cámara abierta, el resto estaban cerradas porque se sentían mal, porque bueno, tenían X motivo. Y yo lo que hice fue proyectar videos de mi persona, o sea, cuando yo bailaba joven, para motivar. Y fíjate que estaban muy contentos porque decían, como no me conocieron bailando, porque entonces era muy importante para mí que me conocieran mi calidad de bailarina que yo fui. Entonces estaba muy emocionada y a ese nivel yo trato y siguen motivando. Y profesora, gracias, estoy motivada porque usted tiene esa sensibilidad, esa fuerza de movimiento. Bueno, esto fue sin querer queriendo y yo tengo varios folders guardados, porque siempre lo soñé así. Yo siempre decía, yo voy a escribir mis experiencias sobre la metodología de la enseñanza mía, ¿sí? Y sí, profe, yo tengo guardado las experiencias que han escrito mis estudiantes sobre, más que nada, la evaluación, la metodología. Tengo material. Si usted me está diciendo esto, wow, tengo bastante materiales y tengo bastantes jóvenes porque llevo 10 años trabajando en la universidad y casualmente algunas ya son graduadas y algunas ya, bueno, ya tienen su profesión dedicadas a la danza. Y creo que sí, me motiva usted también porque en realidad no puedo tener ese folder guardado, pero hay que reorganizarme para poder entonces hacer toda la estructura de la investigación porque el material está ahí. Sí, sobre todo es una memoria, es un tipo de memoria que lo tienes de forma escrita. Pero Profe, fíjate, yo tengo un comentario, nos queda 4 minutos. 4 minutos, Aprovecho. profesor Sapir. Tienes un minuto nada Pienso una más. cosa, una idea de que, como dijo Iwandeli, voy a ser un poco honesto, directo. Creo que tenemos una ventaja muy grande en gestión de educativa, que nos empuja, que nos emociona, me motiva. Los libros han sido acertados, que es lo que yo desconocíamos, wow, muy interesante. Por eso la clase para mí, y yo he escrito además, ¿no? Para mí la gestión, lo que sí me hace falta es la parte espiritual, ¿no? Ya conocemos la parte que repiten, ¿no? La parte de líderes, y además otro punto que creo que está a favor de nosotros es la cultura cuna, la cultura indígena, que nosotros vamos a ir como en paralela, viendo qué es lo que sirve en la cultura indígena, qué es lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, lo que está diciendo Iwandiri, lo que acaba de comentar, me parece excelente. ¿Qué pasa con nosotros? Ahora descubrimos, y aparte con tus comentarios, que nos da una gran oportunidad de tener una idea fuera de vamos a decir, no está contemplado burocráticamente dentro del tema, sino nos hace ver diferente. Un ejemplo, ahora que descubrimos, que hemos visto, que yo he hablado con Iván Dili, estamos demasiado educados, maestro. Ahí ahora sospechamos que la educación no, además de mala, nos adoctrina pasar años pensando que no debemos hacer un poco más fuera de esa norma que ellos tienen, así como usted ya nos ha dicho, ser un poquito infiel.
hemos sido demasiado apostólicos, romanos, católicos. O sea, ¡puf! Entonces, ¿qué es lo que qué nos ha hecho durante estos años? No Profesor podemos Sapi, escribir. ya ves que me has dicho que tengo cara de santo. Es más, hasta me quiero poner una foto en un cuadro, ponerme así, mira, así, ¿Qué es lo que nos ha permitido durante años? Que no podemos escribir porque nos dicen que para escribir hay que hacer esto y cumplir. Esto durante años nos ha permitido a nosotros no arriesgarnos de decir las cosas que de pronto vemos. Hay literatura que es una, disculpe la palabra, es una porquería. Y le digo a Wandy, mira, ve, ella tiene una tesis de licenciatura de la Universidad Veracruzana que hizo en una comunidad que se llama Totonocapo, una, wow, excelente, que aquí en Panamá no hay todavía ese tipo de trabajo en la comunidad, la gente habla, ¿no? Entonces yo siento que ahorita estamos desnudando esto, decir, no. Tenemos materiales que otros no tienen, podemos hacerlo. Por ejemplo, este año han sacado 2 libros los compañeros Cunas, 2 libros que considero como, por ejemplo, primero es esto, La evolución de la cultura cuna, la crisis de la orientación y la educación tradicional cuna. Y el otro que acaba de sacar también se llama Educación y Sociedad en la Historia de la Nación Cuna. excelente, O profesor sea, Sapi. todo está, entonces yo digo, ellos han hecho, sacaron solos. Creo que el tiempo Excelente. se acabó. Retomamos esas 2 ideas, profesor Sapi, tomemos un pequeño receso de 5 minutos, retomamos esos 2 libros, el concepto también de la acción. De gestión. Exactamente. Ahorita nos vemos, profesor Sapi. ¿Qué te parece? Excelente.